tired, loose ends to make amends. As I said it all, I started to fall in the silence. Seven heads spinning round, no time to sit down. Just wanted to run and run and run. Be careful, they say, don't wish life away. Buenas noches, bienvenidos a este Poder Público. Estamos aquí para pensar la ciudad futura y después de días muy agitados en la política en San Pedro, con un debate de un expediente que al final no se dio en el recinto del Consejo Deliberante, producto de, bueno, lo que ya todos conocemos. Pero hay un montón de cosas para repasar, para pensar, para poder discutir en torno a esta situación, porque si recordamos, todo esto empieza el 24 de julio, hace mucho tiempo, cuando la empresa San Pedro Resort Sociedad Anónima, estamos hablando de la que tiene la concesión en el Howard Johnson Marinas, allí en ese predio público donde era coproico, obtenido a través de un concurso en el año 2006, esta empresa, San Pedro Resort Sociedad Anónima, presenta un expediente en el Ejecutivo mediante el que pretende modificar un artículo de la ordenanza, un artículo muy importante de la ordenanza, que es el que establece que la concesión no podía ser transferida. Es decir, que la empresa que obtenía esa concesión, San Pedro Resort en este caso, tenía que cumplir los 30 años de la concesión y no lo podía transferir. Por supuesto, la propuesta se eleva al Ejecutivo y el Ejecutivo hace lo propio al Consejo Deliberante porque una norma se modifica con otra norma, una ordenanza se modifica con otra ordenanza. Será el Consejo Deliberante el que deba debatir y decidir si hace esta excepción respecto de que la empresa San Pedro Resort se lo transfiera a otra empresa que es Costa San Pedro Sociedad Anónima. Por supuesto, esto llega al Consejo Deliberante ese 24 de julio, después de haber estado alrededor de un mes adentro de más de un mes, estuvo un mes y medio dentro del Ejecutivo, porque el Ejecutivo llegó el 10 de junio. Si uno se pone a repasar, todo esto empieza el 3 de junio, cuando San Pedro Resort y Costa San Pedro firman un convenio entre sí para alcanzar para hacer la propuesta o la idea de la transferencia. Cuando llega al Ejecutivo, el Ejecutivo se toma un mes y medio, evidentemente se lo han tomado para estudiarlo, uno entiende, y deciden pasarlo al Consejo Deliberante. Hay tres cosas que pedía San Pedro Resort a la hora de pasarle a la Costa San Pedro la concesión. Una era esa, la transferencia. La segunda, que la concesión empezara de cero. Es decir, que en vez de comenzar en 2006, comenzara ahora, en 2015. Le ganaban 9 años a la concesión. Y la otra, que se establecieran parámetros para la posibilidad de la transferencia. Es decir, que la empresa nueva también pudiera tener la posibilidad de transferirla a otra empresa de reconocida trayectoria en el turismo. Esas dos cosas, el Ejecutivo consideró que no estaban las condiciones políticas o legales, probablemente políticas, porque en realidad la legalidad después se discutirá en otro ámbito. Envió al Consejo Deliberante una propuesta de ordenanza para que se modificara el artículo 1 de aquella ordenanza que le dio la concesión a San Pedro Resort para que para que se hiciera la transferencia a Costa San Pedro. Esa es la discusión inicial. Eso es lo que el 24 de julio empezó a discutirse en el ámbito del Consejo Deliberante en la comisión de peticiones que preside Sandra Mari. 2 meses después, ya en septiembre, la comisión de peticiones dictamina, hay un dictamen favorable, firmado por Sandra Mari, por Patricia Roca, firmada por el Frente Renovador Oficial a través de Cecilia Vázquez. Hay un sector de concejales que considera que ese dictamen está establecido y que deberá ser aprobado. Una semana más tarde, otros concejales desarrollan un dictamen en mayoría, firmado por Sánchez Negrete, por Martín Noceda, por Horacio Neira, por FE. Deciden escribir un dictamen que rechaza esa propuesta en duros términos contra la propia idea de la transferencia, ¿no? Fundamentalmente con la propuesta de que no estaban dadas las condiciones para aprobarlo porque había un montón de dudas en términos legales, jurídicos, económicos, toda una serie de cuestiones que tenían dudas, que querían plantear y que en todo caso consideraban que en su análisis no estaban dadas las condiciones para ser aprobado. Eso es lo que llegó el jueves al Consejo Deliberante en absoluto silencio prácticamente durante todo este tiempo, con excepción de
una nota que publicamos en La Opinión en la que dábamos cuenta respecto de esta problemática, de esta propuesta que había y de este debate que se venía dentro del Consejo Deliberante. De allí en adelante, insisto, hubo un silencio bastante importante respecto del debate de este asunto. O a favor o en contra, no se habló demasiado del proyecto y se supone que el proyecto tenía una importancia relativa, importancia que terminó siendo superlativa finalmente el jueves, cuando, ¿qué sucede? Vamos a sesión. Los concejales se sientan en la sesión, comienzan, llegan al expediente. Sandra Mari hace una propuesta para agregarle algo al expediente, se van a un cuarto intermedio. No estaba el presidente del Consejo Deliberante, Mario Barbieri, que estaba de licencia, presidía a TRIP. La votación, antes de entrar al Consejo, todo indicaba que la ganaba el rechazo al proyecto. Sin embargo, algo pasó en el cuarto intermedio y quedó en evidencia que la votación estaba empatada y que ATRIP iba a desempatar. Y ATRIP estaba a favor de aprobar el proyecto. Eso llevó a la decisión política de 9 concejales de retirarse del recinto. Desde entonces hasta hoy estamos con una sesión ordinaria que está suspendida en el Consejo Deliberante. Estamos en cuarto intermedio todavía en esa sesión. Pasó todo lo que pasó después. Suspenden la sesión, la convocan al otro día otra vez no hay quórum. El presidente del Consejo Deliberante interino, Norberto Atrip, convoca a la fuerza pública, tal como dice la vetusta Ley Orgánica de las Municipalidades, una ley orgánica que es del año 58, que es de la dictadura instalada después del derrocamiento de Juan Domingo Perón, y que la verdad muchas cosas deberían ser bastante modificadas en ese sentido, sobre todo esta. ¿Es posible que una ley habilite al Consejo Deliberante ir a buscar personas así como así, agarrarla de los pelos y llevarla al recinto? Es absolutamente discutible, claro que lo es. Pero bueno, la letra de la ley está ahí. El presidente del Consejo Deliberante, en todo caso, más que la potestad de utilizar esa ley, pareciera, como está escrita la ley, que lo que tiene es la obligación de hacerlo, ¿no? Entonces es mucho más complicado aún. Pasó lo que sucedió. Fernando Nouet, que lo encontraron en la casa, que lo tuvieron que llevar, que no se quería bajar, que finalmente entró, que entró al recinto pero no se sentó en la banca, por lo tanto era lo mismo, no hubo quórum. El sábado, ya con Barbieri retomando la presidencia, es decir, su licencia vencía el viernes, convocan otra vez a la sesión del Consejo Deliberante y allí sucedió lo último respecto de esta historia enrevesada que estamos tratando aquí y de la que toda la ciudad está discutiendo. No hubo quórum. Otra vez estamos en cuarto intermedio. Será Mario Barbieri, presidente del Consejo Deliberante, que volvió a San Pedro hoy, que hoy no retomó la actividad como presidente del Consejo, probablemente lo haga mañana martes. Deberá convocar a una nueva cita para que los concejales se presenten y ver qué sucede allí. Si las condiciones están igual que el jueves, 9-9, desempataría Barbieri. ¿A dónde iríamos? Iríamos no al rechazo de la propuesta, tal como plantearon los concejales del bloque de los ausentes, vamos a llamarles así, los presentes en sesión, los ausentes en sesión. El bloque de los ausentes, antes de retirarse, presentó a través de Juan Almada un pedido de pase a comisión, es decir, que regrese al ámbito de debate interno del Consejo Deliberante antes de ser tratado en el recinto. Insisto, había 2 dictámenes, un dictamen de aprobación, un dictamen de rechazo. Los que hicieron el dictamen de rechazo pidieron que volviera para seguir debatiendo en el ámbito de las comisiones. Hoy vamos a charlar aquí con los presentes, porque están presentes en este programa y han decidido estar presentes, respecto de lo que se debatió en el ámbito de las comisiones y cómo se debatió. No vamos a poder hablar con los ausentes porque no han venido, los hemos invitado a todos, les hemos propuesto que decidieran ellos cuál de los 9 o de los 11, porque había 2 suplentes, podían venir. Les planteamos que Fernando Nouet, Iván Paz y Elisa Ferraro estuvieron el viernes en el programa del colega César Rotundo y no estaba bueno repetir. ¿Qué más iba a preguntarles uno que no haya preguntado César, ¿no? De distinto, quizás estaba bueno tener otras voces, sobre todo respecto de lo que fue sucediendo en todo este fin de semana a través del intercambio de comunicados públicos. Porque, claro, los hombres hablan a través de sus acciones y sus discursos, los hombres y las mujeres, por supuesto. En el ámbito del Consejo Deliberante están plasmados los proyectos, el de rechazo y el de aprobación. También se dijo mucho públicamente. Se enviaron comunicados públicos en el que establecieron, por ejemplo, el derecho a hacer quórum y no entrar a la sesión. Y después subieron el tono.
subieron el tono al punto de decir, bueno, acá lo que se defienden son intereses. De un lado dijeron, nosotros defendemos los intereses del pueblo y los otros defienden los intereses de un privado. Del otro dijeron, ustedes defienden los intereses de un privado en 2006 cuando se lo otorgaron y vaya a saber cómo lo hicieron. La discusión se puso compleja, árida. Entramos en un lugar donde ya dejamos de debatir realmente qué es lo que hay en el expediente. Insisto, el expediente planteaba esto. El predio donde hoy funciona el Howard Johnson Marinas, existe la posibilidad de que sea transferido a otra empresa que no sea la actual. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿En qué términos? ¿Qué hay en la posibilidad de la transferencia? Alejandro Monjo, que es el representante de Costa San Pedro, Sociedad Anónima, pero también el representante de San Pedro Resort, porque son sus hijos los titulares de las acciones, lo planteó públicamente el viernes a la mañana en 2 o 3 radios donde habló con colegas y dijo lo mismo que había dicho en algunas conversaciones que tuvo off the record con algunos periodistas, entre ellos conmigo, con Lili Berardi también lo estuvimos juntos también en alguna oportunidad. Hizo sus planteos que hizo en sesión de comisión, en reunión de comisión de peticiones. Siempre quedan algunas dudas, algunos grises y algunas cuestiones que interesaría preguntar. Lo cierto es que en esa sesión algunos fueron a preguntar, otros no fueron a preguntar. La cuestión de los intereses que se dirimen o que se defienden también siempre es un terreno un poco barroso, si se quiere, en la medida en que las acusaciones van a ser cruzadas. Tan cruzadas fueron las acusaciones que terminamos en el terreno de lo político, en el terreno de la discusión del poder, en el terreno de quién manda, de con quién hay que hablar para aprobar un expediente, de cuántos votos se tiene para aprobar un expediente u otro, de cómo viene el poroteo, de cómo se cuenta la posibilidad de acordar con un sector o con otro para obtener votos. Negociaciones de la política, negociaciones de cada uno de los momentos a la hora de aprobar un expediente. Lo dicen los ausentes en uno de sus comunicados. En todas las votaciones se defienden intereses y convicciones. Ellos dicen que en esta votación defendieron los intereses del pueblo, los intereses del municipio, no los intereses de un privado, y que sus convicciones están relacionadas con eso, con la necesidad de una transparencia, con la necesidad de un debate más profundo. Un debate, insisto, que quizás no se dio en el ámbito donde tenía que darse y si se pasa a comisión sí se empiece a dar. Tampoco se ha dado mucho el debate públicamente y si bien es cierto que los debates del Consejo Deliberante y de los expedientes deben darse en el propio ámbito que es el Consejo Deliberante, los medios de comunicación somos un espacio público donde también es interesante que el debate se ponga en juego, porque la comunidad está, lamentablemente, si se quiere, más atenta a lo que sucede en los medios de comunicación que a lo que sucede en las reuniones de comisión o en el recinto propiamente dicho. Me pasa a mí como periodista que va seguido a las reuniones de comisión, que son públicas, y no hay público. No va la gente a las reuniones de comisión, van los interesados en alguna u otra cuestión, no mucho más. Bueno, Sandra Mari me dijo en sesión el otro día que ni siquiera van los concejales a las reuniones de comisión. Y es cierto, a veces no van. No solo los de los ausentes, ojo, de los presentes también a veces no van a algunas reuniones de comisión o algunas sesiones. El presidente del Consejo Deliberante, el interino Roberto Atrip, firmó un decreto para descontarle el 50% de las dietas a los ausentes, a los que no fueron a dar quórum. Ahora, si cuando regresan a dar quórum, sí dar quórum, la sesión sigue, ese decreto queda sin efecto. Ya lo tiene Giovanettoni para hacer efectivo el descuento. ¿Lo hará? Se planteará una nulidad. Del otro lado, Sánchez Negrete dijo públicamente en la radio 92.3 que iba a plantear la nulidad seguramente para evitar que le descuenten. Hay otro debate que pasa por ahí también, ¿no? Por si los concejales, ahora que le van a descontar por un planteo que se hace, van a plantear una nulidad, pero ¿qué pasa con todo el resto de las veces que no van a sesiones o que no van a reunión de comisión y que nadie les descuenta y que nadie dice nada? Porque pareciera a veces que hay una defensa corporativa en ese sentido. Extraño. El Consejo Deliberante tiene que presentar su presupuesto dentro de poco. ¿Qué van a hacer con sus dietas? Ese es un debate que también se da y debe darse. Pero lo cierto es que nosotros estamos en este programa para debatir estas cuestiones y nos hubiese encantado tener presentes a los dos sectores. Lamentablemente, como viene en la mano, vamos a tener uno solo. Igual estamos hasta las 10, por ahí alguno quiere venir. Vamos a repasar en imágenes y en audios lo que sucedió durante estos días en la sesión del Consejo Deliberante, con las imágenes que tomaron nuestros compañeros del noticiero de Sol TV y con los audios que recogimos para la opinión. Hicimos este collage que de alguna manera nos va a poner en caja respecto de lo que vamos a debatir hoy. Mirá.
verdad que si no vuelven a la sesión es una vergüenza. Y no creo que sea casualidad. Hemos decidido retirarnos y en base a estas consideraciones que están Son los que en el año 2006 entregaron este predio y hoy están buscándole más pelos en la leche. Ocultándose, no dando quórum, me parece que no es la manera de afrontar las cosas. Lo más importante acá es que estén presentes y planteen la discusión en los términos que tienen que plantear. Si quieren el pase a comisión, la verdad, se están burlando del pueblo, porque fíjate, el concejal Neira vino 2 veces en el año, y el concejal Lebrete... ¿Cómo 2 veces en el año? 2 veces en el año, y el concejal Lebrete vino 1, 2, 3, 4, 5 veces. La opinión que tengo es negativa. Hablan de que quieren discutir, pero no vienen a la comisión a darle tratamiento a los expedientes. Este es el consenso, si no es lo que yo quiero me voy. La verdad, resulta lamentable. Eso es lo que hemos decidido. No presentarse ustedes en el recinto, pueden ser trasladados por la fuerza pública. No, citados. No, trasladado. Hay una ley donde tiene que ser trasladado por la fuerza pública. No voy a ir. Llevaron 13, no voy a ir. Llevaron por resistencia de autoridad, no voy a ir. Nos llenamos la boca de las inversiones, de que hay que traer inversiones. Vi a un candidato a intendente que no se quería bajar y lo escuchamos diciendo las cosas nuevas que tiene que haber en la política y resulta que cuando le toca cubrir una suplencia ni siquiera se sienta a discutir por sí o por no, pero discutir el problema del expediente. Me pareció payasesco lo que pasó hoy. La verdad que no hay nada importante que esté en juego para hacer semejante escándalo como el que se ha hecho en el Consejo Deliberante. Lo que ya fue sancionado, lo que ya fue votado, se mantiene firme. Además, tenemos otro expediente que está pendiente, que no se pudo tratar, que es completar con los trámites administrativos para comenzar las obras en la Milú. Acá lo más importante es decirle a la gente para qué nos elige. Nos elige para que estemos presentes de una sesión, nos elige para que tomemos decisiones. Y si nos toca en algún momento que nuestra visión o nuestra postura no sea la ganadora, hay que aguantársela. Usaremos el otro camino. Esperemos que los concejales recapaciten y vuelvan a su banca y cumplan con lo que el pueblo le está pagando, que es legislar. Esperamos que ese collage haya permitido hacer un resumen de esto que estamos viviendo. Por supuesto, escucharon así la mayoría de las voces de los presentes, porque claro, los ausentes no estaban en el recinto, hablaron a través de un comunicado, lo decía Sánchez Negrete allí, el texto iba a decir todo lo que tenían para decir. Después emitieron un comunicado público que comentaba así en la introducción que hicimos y también estuvieron en el programa de César Rotundo. Quizás los compañeros me puedan decir cuándo repiten el programa de César para que puedan escuchar las voces de los ausentes que sí estuvieron el viernes en el programa de César con Fernando Nouet, con Iván Paz y con Elisa Ferraro. Nosotros hoy habíamos invitado, nuestro plan era tener a 2 de cada sector invitados en este programa para intercambiar opiniones, para debatir, para proponer, para preguntar. Solo tenemos del lado de los presentes, está Cecilia Vázquez con nosotros. Cecilia, buenas noches. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Gracias por cumplir también, ¿no? Eso es importante. Vamos a repasar quiénes son los presentes y los ausentes, porque a nosotros que estamos todos los días con la problemática del Consejo Deliberante y que seguimos de cerca el asunto de la política local, tenemos todos los nombres muy presentes, pero por ahí la comunidad no siempre los tiene. Vamos a ver una placa con los nombres y los repasamos. Del lado de los que volvieron al recinto, es decir, los que no volvieron al recinto, los que estamos llamando los ausentes: Mario Sánchez Negrete, Sergio Rosa, Juan Almada, Liliana Adrover, Iván Paz, Fernando Nouet,
Elisa Ferraro, Lorena Salazar, que fue suplente de Horacio Neira, y Martín Noceda. Fernando Nouet fue el suplente de Mario Barbieri, que estaba de licencia. Los que sí se quedaron en la sesión para volver del cuarto intermedio fueron Norberto Atrip, Cecilia Vázquez, que está aquí con nosotros, José Gil, Sandra Mari, Mauricio Preiti, Dalmi Buti, Martín Portillo, Ariel Ramancini y Patricia Roca. Los ausentes, insisto, están, no sé ni qué hora, son las 9:25 de la noche, están invitados por ahí, si quieren llegarse al final del programa, alguno de los 9 o de los 2 ausentes, son 11, o quizás por ahí, sobre todo si le escuchan a Cecilia, que por ahí va a decir algunas cosas que no les van a gustar, quién sabe. No, más voy a decir la verdad de lo que ha sucedido, nada que ofenda, sino lo que es público. Cecilia, empecemos por el principio. Me interesa sobre todo que la comunidad entienda qué es lo que se estaba debatiendo en el Consejo Deliberante. ¿De qué se trata el expediente? El expediente se trata de una concesión que fue otorgada por concurso en el año 2006. Fue una apertura de 5 sobres en el gobierno de Barbieri, donde los envió al Consejo Deliberante, a la Comisión de Desarrollo Económico, donde les pedía que lo ayudaran a decidir qué propuesta era la mejor. Esa comisión decidió que la mejor propuesta era la de San Pedro Resort, o sea que una comisión de concejales decidió que esa era la mejor propuesta, y aconsejaba que también se le diera un predio de similares características a Huatre, que era uno de los que ofrecían una propuesta uno de los de 5. concurso. Eso, la comisión lo devolvió al Ejecutivo y el Ejecutivo le dio la concesión a San Pedro Resort. Eso en el 2006. Eso es en el 2006. Bien. ¿Qué sucede ahora? Ahora, 24 de julio de este año, ingresa a la Comisión de Peticiones un expediente que eleva al Ejecutivo, o sea, Giovanettone, donde expresa lo manifestado por el empresario, que es una transferencia de razón social. O sea, que pase de San Pedro Resort a Costa San Pedro, y es lo que envía el Ejecutivo, como bien vos dijiste al principio, rechazando los otros 2 pedidos que había hecho el empresario. Costa San Pedro, que es una empresa, es una familiar, una compañía recién formada, el 3 de junio se formó y el 5 de junio firmó el convenio con San Pedro Resort. Tienen vínculos familiares los titulares de una empresa y de la otra, y también hay que, se tiene en cuenta esa cuestión a la hora de debatirlo. Sí, lo debatimos, y cuando se convocó al empresario a la comisión para poder aclarar no solamente estas cuestiones, sino otras cuestiones del expediente, él lo que manifestó fue lo que manifestó públicamente, que hoy la empresa estaba a nombre de sus hijos no se estaban haciendo cargo de la empresa, que era él el que estaba, que si vamos a la realidad, todos cuando hablamos de Howard Johnson, ¿de quién hablamos? De Alejandro Monjo, sin lugar a dudas. A los hijos no los conocemos, siempre se manejó él con la empresa. Él lo que está pidiendo es que, como hay un problema familiar y los hijos no se hacen cargo de la empresa, hacer la transferencia a él y a su señora, que son los que sí se ocupan. Esa es una explicación que Alejandro Monjo dio públicamente, y que además la dio públicamente también, así en el ámbito de la reunión de comisión de peticiones. ¿Cuándo fue esa reunión? ¿Qué fecha? Esa fecha fue, creo que el 18 de agosto. El 18 de agosto. Sí, si mal no recuerdo fue el 18 de agosto. El 18 de agosto, casi un mes después de que ingresa el expediente, va el empresario a plantear esta cuestión. También se convocó al Ejecutivo. También se convocó al Ejecutivo para que dé explicaciones respecto fue el de por qué lo secretario de presenta. Gobierno, Martín Baraybar. ¿Qué dijo? Lo mismo que decía el expediente, o sea, que lo que habían mandado en el expediente, ellos habían hecho las averiguaciones legales pertinentes, que sí se podía hacer la transferencia, y por eso habían enviado el expediente solicitando la transferibilidad. Claro. Ahora, siempre uno se pregunta, uno tiene la obligación de pensar positiva y negativamente a la vez en todas las cosas. Entonces uno se pregunta, ¿para qué la transferencia? ¿Por qué? ¿Es solamente esto de, bueno, hay que pasarlo de familiares, porque en realidad el que está a cargo del hotel siempre es el padre de los hijos, que en realidad está a nombre de los hijos, y para que se lo pase a los padres es una sociedad anónima, ¿por qué no comprar las acciones? Bueno, eso porque decidió, la empresa San Pedro Resort tiene varios rubros. Después de haber iniciado este emprendimiento anterior, tiene otros rubros, y ya excedía todo lo que estaban haciendo. Entonces él lo que solicita es, como el rubro hotelero es muy complicado, hacer una nueva empresa que se dedique solamente a la explotación del hotel. Claro. A nombre de él y su señora, por eso él pedía eso. En el ámbito de la discusión de la reunión de peticiones, cuando fueron Baraybar por el Ejecutivo y el empresario a explicar estas cuestiones,
¿Cuáles eran las dudas de los concejales? Las dudas eran, bueno, esto de la cuestión de la transferibilidad, por qué se hacía de esta manera entre familias, que bueno, fue evacuada como te decía recién, la garantía de los trabajadores, que se garantizara, que se respetara los derechos de los trabajadores tal cual estaban en la antigüedad, que no se los echara, donde él había ido con una carpeta, Portillo precisamente le manifestó esto, el concejal Portillo, dijo, mira, yo te doy la copia de todos los empleados con la antigüedad, yo fui al Ministerio de Trabajo, yo no voy a echar a ningún empleado porque primero, los tuve que capacitar. Si los echo, no tengo con quién reemplazarlos. Yo tengo una inversión en años de trabajo, en capacitación, que si yo salgo a buscar los empleados, no los consigo porque no hay mano de obra calificada para el trabajo que yo necesito. Y dejó toda la documentación, los formularios 931, todo lo que era necesario en referencia. Después adjuntó una nota del Ministerio de Trabajo donde se garantizaban esos derechos. ¿A qué voy con esto? Nosotros cuando pedimos el cuarto intermedio, en la sesión, fue para incorporar, además de que ya estaba garantizado, para que quedara bien claro de que deberían garantizarse los derechos de los trabajadores. Para que quedara expresado en la ordenanza. En la ordenanza, o sea que el artículo primero, que era esta modificación de la razón social, quedaba sujeto a que se respetaran los derechos de los trabajadores. Si no se respetaban, eso se caía. Eso fue lo que hicimos en ese cuarto intermedio. Que no fue, a ver, nosotros habíamos escuchado durante todo ese día a Fernando Noguet manifestarse en todos los medios de comunicación donde él pedía que se garantizaran los derechos de los trabajadores. La duda era esa. O sea, en los medios fue todo lo que dijo, que era su única duda en que se garantizaran esos derechos. Nosotros antes de entrar a la sesión hablamos con él, le dijimos que si esa era su duda, ya que él no se había hecho presente en uso de la licencia en ninguna de las 2 reuniones de comisión de peticiones para poder evacuar alguna duda como después manifestó, porque podría haberlo hecho. Él tuvo uso de la licencia y no fue a ninguna de las 2 reuniones de comisiones para poder evacuar ninguna duda. Claro, él tuvo, a partir de la licencia, 2 reuniones de comisión de peticiones con la posibilidad de ir a revisar el expediente. La reunión donde nosotros hicimos el dictamen y la reunión donde después hicieron el dictamen de rechazo. Él no fue a ninguna y tampoco manifestó ninguna duda al respecto. Entonces, ¿por qué no fue? Claro. Entonces, cuando nosotros lo escuchamos, bueno, ese es tu problema, vamos a incorporar, a raíz de eso se incorpora a Dalmi Guti también porque era su preocupación, y pedimos el cuarto intermedio para hacer eso. Sin embargo, las dudas siguieron evidentemente, por lo menos para Noguet, porque no volvió al cuarto intermedio. Cecilia, tengo que hacer una pausa, vamos a hacer un pequeño corte y al regreso seguimos hablando con Cecilia Vázquez, concejala del Frente Renovador Oficial, del lado de los presentes en el recinto a la hora de volver a la sesión después del cuarto intermedio, una de las que firmó el dictamen para aprobar la transferencia de la concesión del predio donde funciona la Marina Howard Johnson. Hacemos una pausa en Poder Público y ya volvemos. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, Casa de Té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425 443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado. Tu paseo de compras, cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro.
Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Seguimos en Poder Público con Cecilia Vázquez. Cecilia trajo alguna documentación para recordar algunos aspectos. Me decías fuera de aire hoy mientras veíamos el video que había algunas cosas en las que estabas de acuerdo en lo que planteé al principio de la introducción y otras con las que no. No, en primer lugar, antes de avanzar en eso, me gustaría hacer una aclaración que creo que esto se ha generado una confusión, que uno lo escucha a la gente, que qué pasa, o sea, le están dando más tierra. Por un lado escuchás que le estamos dando más tierras a Monjo, que se le están dando más años de concesión. Lo que la gente tiene que entender, que yo no lo entiendo, que estoy adentro, porque se armó todo este lío por parte de estos 9 concejales que no van, es que se apruebe o no se apruebe, supongamos que no se aprueba, se rechaza. El hotel va a seguir estando en el mismo lugar, con el mismo concesionario, por la misma cantidad de años. Si se aprueba, va a estar el mismo empresario, el mismo hotel, la misma cantidad de años, pero con una razón social distinta. ¿Cuál es el debate entonces? No sé, habría que preguntárselo a los concejales que no vienen a debatir. Ellos en el comunicado hablan de que nosotros quisimos forzarlos a un debate que estaba ausente. Estaba ausente porque ellos no van a las reuniones de comisión. ¿Qué pasó? Está ausente porque ellos se levantan de la sesión y se van. Entonces, ¿cómo debatir? Que el 24 de julio ingresa el proyecto y que de ahí en adelante hubo 2 meses en las reuniones de peticiones. ¿Cómo fueron esas reuniones de comisión de peticiones? Con ninguno de los concejales que hoy están haciendo de alguna forma cadena nacional por todos los medios. Yo te voy a decir algo que lo ha dicho la concejal Mari en una de estas sesiones fallidas. Yo me tomé el trabajo porque hablan de debatir de cara a la sociedad, de hacer un debate, defender los intereses, quiero ser textual, por eso miro, que ellos defienden los intereses y sostienen convicciones. Yo la verdad no los he visto defender convicciones ni defender intereses en este tema. Se habla de un tratamiento express. ¿Cuánto es el tiempo que debe tener de tratamiento un expediente para que sea considerado un tiempo coherente? Bueno, convengamos que hay expedientes que están hace años. Bueno, está bien, convengamos que también cuando se plantea el debate dicen que no lo quieren debatir. Por ejemplo, la donación del 50% de las dietas. Es cierto. Cada vez que se planteó, Entonces, si nosotros lo dictaminamos es porque es una cuestión política. Entonces, ¿dónde está la vara que mide el tiempo de tratamiento? Porque junto en esta sesión también se dictaminó el Festival Country, que también hicimos las consultas y se trató en conjunto con este expediente que es tan cuestionado. Bueno, convengamos que la adenda que entró mucho después, y ahí no escucho que se Pero convengamos que no eran expedientes que tuviesen algún grado de polémica. ¿Y este por qué tiene polémica? Si no estamos perjudicando al erario de nada. ¿Qué se le está dando? ¿Qué se está dando de más que ya no tenga? Se me ocurre que puede plantearse... No se está dando nada nuevo, ni se le está incorporando nada. O sea, pero se me ocurre que pueden plantearse algunas cuestiones como, por ejemplo, ¿por qué hacer una transferencia cuando hubo una empresa que ganó? Está bien, pero ese es un cuestionamiento tuyo. Por ejemplo, cualquiera de los vecinos también podría decir, bueno, si hicieron esta transferencia, yo también podría transferir, aunque la ordenanza me lo impide. No, la ordenanza no te lo impide. La ordenanza lo que dice en su artículo primero es que es intransferible porque para que el privado no haga esta transferencia sin que sea parte el Estado, que es el que le dio la concesión del predio. Entonces, ¿qué tiene que hacer con esa cláusula de intransferible? Pedir permiso al Estado para poder hacer la transferencia. Que es lo que sucede en este caso, que está sucediendo y lo en resuelve este el Consejo Deliberante. Ahora bien, ¿no es cierto que debería haber un consenso mayor para aprobar este tipo de cosas? ¿Por qué? Está la mayoría, o sea... La ley orgánica dice la mitad más uno. Sí, bueno, eso es cierto. La ley orgánica dice la mitad más uno y con eso te alcanza. Lo dice, para estos temas tiene que haber 16 bueno, votos. Para algunos lo dice, ¿no? Para algunos temas necesitan mayoría absoluta. Pero en este caso no lo dice. Entonces estamos
es una manifestación de deseo quizás tuya al decir necesito más Sí, claro. votos para que esto sea transparente, Personalmente de algo que es totalmente transparente y están haciendo querer ver que hay una irregularidad cuando no la existe. Lo que sucede cuando se dan este tipo de discusiones en el ámbito del Consejo Deliberante, con este nivel de virulencia, con este nivel de diferencia, es esto que yo decía al principio, pareciera que se olvida el expediente y que ya no podemos hablar de lo que sucede en el expediente y que empezamos a debatir las cuitas entre los sectores políticos. Entonces, uno empieza a pensar desde afuera y mirando las dos posiciones que evidentemente algo de encontrado hay en el expediente o en la relación entre no hay los nada en el concejales. expediente. ¿Cómo no te va a dar... O este expediente es excusa para pelearse, no sé. No, a ver, a mí no me gusta pelearme con nadie. A ver, yo voy, manifiesto lo que yo pienso y a veces se gana, a veces se pierde. Me ha pasado que, por ejemplo, cuando fue el tratamiento de la moratoria, no sé si te acordás, me pasó que no me dejaban modificar en comisión a nuestro bloque, incorporar cosas que nosotros considerábamos que iban a ser en beneficio de los que no podían pagar la tasa por una cuestión económica y no por una especulación inmobiliaria. Entonces nosotros lo queríamos modificar, no nos dejaban. Fui a la sesión sabiendo que la perdía. Lo que hice fue ir a sesión, dar el debate sabiendo que la perdía, expresarme, decir por qué quería la modificación, diciendo que nosotros no íbamos a hacer una escribanía del Ejecutivo, sino que queríamos ser parte del armado de esa moratoria. Pedí el pase a comisión y me lo otorgaron, porque lo debatí, así como no me dejaron en comisión en su momento modificarlo. Cuando yo fui a sesión, manifesté lo que pensaba, argumenté, dije el por qué, me dijeron que sí el pase a comisión. ¿Por qué? Porque estaban expuestos ante la sociedad en el recinto. Claro. Hay, Cecilia, una línea argumentativa en el comunicado de los concejales del Frente de Todos, de UCR, PRO, FE, en los ausentes. Hay una línea argumentativa que de alguna manera instala un manto de sospecha respecto de los presentes. Porque dice, nosotros defendemos los intereses del pueblo, ustedes defienden los intereses de un privado y además están haciendo un tratamiento exprés. Están haciendo con premura, con virulencia, con velocidad, sin discusión, sin debate y sin transparencia, una cuestión que implica ni más ni menos que concederle lo que un privado está pidiendo. Pues seguimos con la cuestión del ¿No hay tratamiento. una acusación ahí? ¿Hay una acusación? Bueno, que vayan a la justicia, a la denuncia donde la tienen que hacer, como hizo el consejero escolar que tuitea y dice cosas que no sé por qué no las dice, que haga como hizo con el fondo educativo junto con los otros consejeros escolares, se presente en la justicia y haga la denuncia donde la tenga que hacer. Porque es fácil ensuciar. El consejero escolar es Fernando Cajide, que habló de que tenían 100.000 razones para hacer... Y yo tengo como 180.000 razones para descontarle a Negrete su inasistencia a la comisión de peticiones. ¿Cómo 180.000 razones? Y sí, porque cuando vos no vas a la comisión de peticiones, a las comisiones, la ley orgánica que dice que hay que descontar el 25% de la dieta. Yo no tengo asistencia perfecta, he tenido inconvenientes y no he podido ir. Ahora, el concejal Negrete, de 31 reuniones que hubo en todo el año, faltó a 24. Faltó más que yo. No, si vos tenés asistencia perfecta. El concejal, que el pueblo le paga para eso, de 31 veces faltó 24. O sea que tendría que estar devolviéndole a la sociedad 6 sueldos. También leí que en una declaración radial el concejal dijo que era una mentira que no había quórum en las comisiones. Nunca nadie dijo que en las comisiones no había quórum. Porque sin embargo trabajamos, convocamos al empresario, convocamos al ejecutivo. Bueno, hoy en medio de todo este debate hubo 3 reuniones de comisión, ninguna tuvo quórum. Bueno, vos fuiste testigo, yo no miento. Hoy estaba también peticiones. No fueron a ninguna. Peticiones hasta mañana. Estaba planeamiento, desarrollo económico y servicios públicos. Ahora, el concejal dice, es absurdo, si la comisión pudo funcionar, es porque siempre tuvo quórum. Nadie nunca dijo lo contrario. Por algo decimos, nosotros sí trabajamos, nosotros sí evacuamos las dudas, nosotros sí llamamos a que teníamos que llamar para evacuar las dudas. Él dice, nosotros tenemos concejales por comisión y no es necesario que estén los 3. Tengo otras tareas también. O sea, ¿cómo tengo otras tareas? Y sí, visión regional, después del día que presentaron el comunicado, manifestó esto. Creo que la tarea que tiene que cumplir es para lo que le paga el pueblo, trabajar. Y está demostrado en las actas, no es que yo salgo a manchar
porque sí, diciendo 100.000 razones, no. Tuvo 24 faltas, debe 6 sueldos al pueblo. Lo que digo es que en el medio del debate se ha instalado esta sospecha, y que es una sospecha velada, pero dispuesta en el no en el expediente, sino en el comunicado público que han planteado. Ustedes también hicieron un comunicado público en el que dicen: los que defendieron los intereses del privado fueron ustedes en 2006. Como si la sospecha les rebotara a ustedes y la tiraran sobre ellos. Mira, con respecto a ver, ellos hablan de los intereses de San Pedro. Nosotros lo único que estamos haciendo de última, hablando sencillo para que la gente lo entienda, porque dicen tantas cosas que ya la gente ni entiende por qué nosotros estamos esperando que vengan a cumplir con por lo que la gente le paga. Que se sienten en la sesión, den el debate, a veces se gana, a veces se pierde, hablan de una mayoría circunstancial. Es cierto, es una mayoría circunstancial. Sí. Que la dejamos de tener el día viernes, el día viernes fue el último día que tuvimos la mayoría circunstancial, porque se terminaba la licencia del concejal Barbieri. El sábado ya tenían la mayoría que ellos tanto desean. Hoy lunes no sabemos. ¿Qué van a hacer? La mayoría la tienen. No sabemos, Cecilia Vázquez, qué van a hacer. ¿Lo quieren rechazar? ¿Quieren debatirlo? ¿Qué quieren hacer? Porque no se entiende. Primero hicieron un dictamen por el rechazo, después mocionaron para el pase a comisión. No sabemos qué es lo que van a hacer. Vamos a hacer una pausa más nosotros para el regreso, debatir sobre eso. Vamos a repasar el dictamen de aprobación, a repasar el dictamen de rechazo y a plantear un poco qué es lo que viene de aquí en adelante, sobre todo porque es probable que el presidente del Consejo Deliberante, Mario Barbieri, convoque mañana, pasado, en estos días, a que se reanude la sesión y así ver qué sucede con este expediente que probablemente tenga pase a comisión como destino. Estamos en Poder Público, vamos a una pausa y ya volvemos. Orgánico Casa de Té, una elección de vida. Viandas, almacén orgánico, casa de té. Consultanos por servicio de catering para eventos. Encontranos vía Facebook, Orgánico Casa de Té, Pellegrini 516, San Pedro, Orgánico. Zeus, sinónimo de buena comida y cálida atención. Gran variedad de platos, especialidades en pescados de mar y de río y también pastas caseras. No dejes de pasar un lindo momento en familia y con amigos. Zeus, Mitre 872, delivery y reservas al 42 32 30, de miércoles a domingo, mediodía y noche. Sindicato de Empleados de Comercio de San Pedro, acompañando a nuestros afiliados en la búsqueda de los mejores servicios, capacitación y respaldo. Pellegrini 472, 425 443. Compromiso profesional, espíritu de equipo y calidez humana. Todo en un solo lugar. Paseo Obligado. Tu paseo de compras, cerca del corazón céntrico, muy cerca tuyo. Obligado y Salta, San Pedro. Los proyectos que se apoyan en el trabajo y el compromiso cotidiano siempre llegan a buen puerto. Consorcio de Gestión del Puerto de San Pedro. www.puertosanpedro.gov.ar. Seguimos en Poder Público y estamos analizando lo que sucedió en los últimos días en la política en San Pedro, en el Consejo Deliberante, en relación al expediente de la transferencia de la concesión del predio donde funciona el Marina Howard Johnson. Estamos con Cecilia Vázquez, concejala del Frente Renovador Oficial. Cecilia, decía yo antes de irnos a la pausa que íbamos a repasar los expedientes, o sea, los dictámenes, el dictamen de aprobación y el dictamen de rechazo. El dictamen de aprobación, que es el que vos firmaste, tenía, por ejemplo, la firma de Patricia Roca, que cuando estuvo el empresario Alejandro Monjo le planteó una serie de dudas. Sí. Unas dudas que después fueron evacuadas en el Ejecutivo, en una nota que elevó el intendente Giovanni, que no decía mucho, por cierto, ¿no? Bueno, pero creo que le fue suficiente a la concejal para poder ¿Qué firmar el decía? expediente.
Luego, ¿por qué aprobaron el dictamen de aprobación? O sea, ¿por qué firman el dictamen de aprobación? Porque entonces se consultó el tema de la transferibilidad, si se podía hacer, por esta duda que vos decís de que hicieron una empresa, ¿no? Las consultas legales dijeron que sí. Creíamos que no, al no darle nada nuevo, al no modificar nada de lo que ya estaba otorgado, que era viable hacerlo. O sea, no sé, después cuando hacen el dictamen los concejales, como le dicen ustedes, los 9 ausentes, para no personalizarlo en uno, ellos empezaron a plantear una serie de cosas en el dictamen que hubiese sido interesante que lo hubiesen planteado en comisión. Que la pudiesen expresar en comisión, es decir, dudas que podían haberse evacuado en comisión. No, dudas no, de pronto hablar de un convenio que no sabemos cómo se enteraron, porque en la ordenanza no había ninguna modificación legislativa. No, es cierto. Sin embargo, hubo una modificación en la ordenanza que hicieron por convenio en diciembre de 2008. El intendente, en ese momento, Mario Barbieri, y su secretario de Obras Públicas, SEME, con el empresario. Con la empresa San Pedro Resort Sociedad Anónima. Claro, pero yo acá leo en el considerando, dice, no cuando habla de que la ordenanza 5563 no ha registrado modificación legislativa alguna, existiendo solo un convenio particular entre el municipio y la empresa concesionaria del cual se desconoce su contenido. Me parece raro que ellos conozcan que hay un convenio, que no sepan cuál es su contenido. O sea, el convenio es el acta de determinación del paseo público, la entrega que hace la empresa del paseo público. Fue el 22 de diciembre de 2008. Bueno, yo no lo he visto. ¿No lo viste nunca? No, porque Míralo. no es parte. Míralo. Si la cámara me lo toma, ahí están las firmas del secretario de Obras Públicas. No sé si se alcanza a ver. Las firmas son del secretario de Obras Públicas, SEME, y de el intendente Mario Barbieri, 22 de diciembre de 2008. Ese documento es el que establece la modificación unilateral por parte del Ejecutivo al empresario, a la empresa San Pedro Resort, en la que establecen que en lugar de, como dice la ordenanza, mantener el pasillo público, ¿no? El paseo público número 2, lo que va a hacer es mantener seguridad diurna y nocturna. Ese es un convenio firmado. Eso es una modificación del canon, entonces. No lo sé. Es un convenio para establecer... Ellos mismos dicen, la ley modificará lo que decía el canon. El canon, o sea, cuando se dio esta concesión, la contraprestación por haberle dado el predio donde se montó el hotel era el mantenimiento del paseo. Eso es lo que dice la ordenanza. Eso es lo que dice la ordenanza. Bueno, que hay un convenio en el que yo me siento en la comisión, leo el expediente como debe ser, no hay modificación de ese canon, porque si hubiese habido una modificación sobre el canon, debió haber pasado por el Consejo Deliberante. Yo todavía la bola de cristal no la tengo. Me gustaría saber si estos concejales la tienen o cómo supieron. O que saben, yo pude saber. Bueno, pero yo, si no está en el expediente, no se modificó la ordenanza como debió ser, no tengo forma de saberlo. Y si ellos lo sabían, ¿por qué no se hicieron presentes en alguna de las 8 reuniones que transcurrieron hasta que llegamos al dictamen? ¿Qué sucede con el expediente ahora? Barbieri tiene que convocar a la continuidad de la sesión para retomar después del cuarto intermedio. Hay una moción para pase a comisión. Si uno cuenta los votos, todo indica que siguen empatados los ausentes y los presentes en 9, el voto doble es de Barbieri como presidente, todo indica que va a ir a comisión. Sin embargo, hoy, antes de empezar este programa, concejales de los que denominamos los presentes me dijeron que se habría un acuerdo para que pase a comisión. ¿Hay un acuerdo? Que yo sepa, no. A ver, no entiendo si hay un pedido de pase a comisión. ¿Por qué no se hicieron presentes en el recinto y lo llevábamos a la votación? Si nunca nadie dijo no al debate. Porque quizás porque no tenían la mayoría que ahora tienen. Bueno, entonces ellos son los que quieren imponer lo que ellos quieren. No es válido. Entonces, ¿por qué no es válido de nuestra parte? O sea, si lo hacemos nosotros,
Es el tratamiento express, una mayoría circunstancial, somos oportunistas, nos tiran de como que tenemos un arreglo raro y que algo... Ahora, si lo hacen ellos, los doctores, los letrados, pero está bien. No es válido el debate, digo, no es válido no dar quórum, extender el debate, patearlo a la comisión. Había en el Consejo Deliberante un bloque que le decíamos Es válido. mocionadora Ellos porque siempre tenían sí, una me moción acuerdo, para mandarlo a comisión. Me acuerdo, sí. Y ustedes han votado un montón de veces el regreso a pase de comisión y han ¿Y propuesto quién el dijo regreso que a no pase de lo comisión. íbamos a votar? Ah, Si no lo sé. A ver, yo nunca dije ni sí ni no. Si se fueron, la moción nunca se pudo votar. Ahora, ellos hablan de que tuvo un procedimiento con vicios. Yo lo único que veo acá que tienen vicios son ellos. Porque hablan de que le interesan los intereses de los sanpedrinos. ¿Vos te acordás la ordenanza del presupuesto que se votó en diciembre del 2012 para el 2013? Sí. Una ordenanza donde se trabajó muchísimo, hasta el mismo, me acuerdo, Jorge Genova dijo, en los años que estoy acá adentro nunca se trabajó un presupuesto como este. Una ordenanza para el que no hubo quórum para tratarlo. ¿Y por qué no hubo quórum? Porque defendieron los derechos de los intereses más que los derechos. Los intereses de los areneros y de los hoteleros. Porque se llamaba, mal llamada, la tasa del turismo, cuando era una modificación de la tasa de seguridad y higiene de la forma de para cobrar, que claro. sea más equitativa y que cada uno tuviera que pagar lo que debía pagar. De acuerdo a las convicciones tuyas y del bloque que representás. Digamos, quizás los No, otros y de tenían todo un otras convicciones. ejecutivo, y todo, está bien. Bueno, pero en ese Sentate sentido... y debatí las pero en ese convicciones, sentido, porque siempre te Cecilia, levantás y te vas y no das vos lo debate. dijiste primero, en ese sentido, ¿las votaciones se ganan o no se pierden o no? Sí, Bueno, en esa les tocó perder. pero yo me senté, yo fui al recinto. Y ellos se levantaron y se fueron. No fueron. ¿Te acordás que... ¿Qué pasa si vuelve a que comisión? Mosquera... Sí, Mosquera fue el que no dio, el que faltaba para el quórum, que todos lo Y contaban había para el quórum y trabajado en faltó. el presupuesto. ¿Qué pasa si el expediente vuelve a comisión? Y se dará el debate que tanto piden. No sé qué son las cosas que ellos quieren aclarar. Porque yo no los escuché hablar. Yo no los escuché en comisión porque de las 8 reuniones, se habla de tratamiento express, fueron 8 las reuniones donde se le dio tratamiento al expediente, no solamente a ese, sino a otros más. No van a sesión. Yo lo único que escucho que hablan en los medios que ellos quieren, porque hoy no vinieron acá a sentarse en la otra mesa para poder Es cierto, debatir. hay que decir que No vinieron. varios concejales plantearon su imposibilidad. Los Rosa 11. estaba con problemas de salud, Los 11. Barbieri había llegado recién a San Pedro, no pude comunicarme con él. Almada tenía que trabajar en su comercio particular. Son 11. Ferraro, Nohuet y Está bárbaro, no quieren y debatir. Paz estuvieron presentes en un programa hace 2 días. No quieren debatir y está demostrado y está bárbaro. Ya tienen la mayoría que querían. Vamos a ver qué hacen. Bueno, el proyecto va a volver a comisión. Yo Todo indica que el proyecto va a volver a comisión. confío que el único que le puede poner un poco de racionalidad a ese grupo de los 9 es Barbieri. Un poco de racionalidad le pido, nada más. Y confío que la va a poder tener. Le digo que los concejales de los presentes que me dijeron al borde de la indignación que estaba todo arreglado para que volviera a comisión, dijeron que lo había resuelto Barbieri. ¿Tenía la capacidad para resolverlo? No sé, yo no fue hoy a... ¿No es llamativo que el dictamen haya salido cuando Barbieri se iba de vacaciones? ¿Por qué llamativo? A ver, el Pregunto. mundo gira alrededor de ¿Es Mario llamativo? Barbieri. No sé. A ver, Mario Barbieri... Pero es llamativo. Pero Pero Mario sobre Barbieri todo- es tan concejal como soy yo. Sobre todo si hay que empatar. No, bueno, a ver... Es parte de las reglas. Se va un concejal, lo suple otro. Si no es se va el presidente, lo suple el vicepresidente. Si no es del mismo palo, bueno, Ahora, para si el ellos voto. sabían que cómo iba a salir la votación y que nosotros teníamos la mayoría circunstancial, ¿para qué fueron y se sentaron en el recinto e hicieron el mamarracho que hicieron? ¿Por qué no faltaron directamente? ¿Contarían con los votos antes de entrar? Ah, no sé. No lo sé. Estamos especulando de cualquier manera, ¿no? Pero lo que digo es, el expediente va a regresar a Porque, comisión. a ver, a mí lo que me molesta es lo siguiente. Si nosotros dictaminamos es porque tuvimos un oportunismo circunstancial, porque fue un tratamiento express. O sea, si lo hubiesen sacado ellos con la mayoría, Votaciones- o como fue con el otorgamiento de la concesión en su momento. Bueno, tenían mayoría fue absoluta. por unanimidad. Ah,
Y está bien, porque fue unanimidad. Claro. Que haya unanimidad no quiere decir que haya responsabilidad, transparencia y todo lo que... Y uno supone que es un poco más. Ahora, en una votación tan debatida, tan polémica y tan reñida como esta, ¿no se miden también otras cosas? Por ejemplo, si el expediente vuelve a comisión, los presentes habrán demostrado que tenían la posibilidad política de frenar la aprobación de este expediente. Hay que ir a sesión y someterse a la votación. Sí, claro, de eso no hay discusión. Hay que ir a sesión, hay que ir a la Entonces, reunión como de vos comisión. decías, hoy se cuentan los porotos. Yo fui, como te digo, fui a la sesión sabiendo que éramos los que habíamos firmado. O sea que usted, Hablamos con Nohuet. Cecilia, ¿me querés decir que ustedes no rosquearon para conseguir los votos para ver si podían aprobar el expediente? No, yo te digo lo que dijo Nohuet en todos los medios, es público. ¿Qué duda manifestó? ¿Qué dudas tenía Nohuet? Entonces, ¿no eran ustedes los representantes de los intereses del privado en el expediente? No. Porque lo impulsaron ustedes. No lo Bueno, y el impulsamos, Ejecutivo. no, nosotros lo impulsamos. Nosotros, a ver, entra un expediente a la comisión y le damos tratamiento. ¿O vos qué decís? Que si es de fulanito lo dejo acá abajo y no lo miro. Bueno, con algunos expedientes pasa eso. Vos decime cuáles, por ejemplo. Y hay expedientes que no... Yo te dije, nosotros hay hemos pedido expedientes que no han tratamiento sido de dicta- algunos y te dicen que no. Entonces, si lo llevamos al recinto, es una cuestión política para poner en evidencia. O sea, ¿qué hacemos? O sea, porque no se puede dejar contento a todo el mundo. No, claro, eso seguro. Y Y vos, menos en una votación. para poder opinar, hablo de los concejales, no vos personificados. Sí, sí. O sea, querés debate, querés transparencia, querés dar un debate de cara a la sociedad. Todo eso no se hace en los medios con el respeto de los medios. Se hace en las comisiones y en el recinto. Por supuesto. La ganes o las pierdas, porque Ahora, si tenés convicciones no importa si ganás o perdés. Observo que si pasa a comisión hay un triunfo político, si se quiere, del lado de los ausentes, que demuestran esto, demuestran las cosas no se hacen. Pero ¿cuál es el triunfo político? A ver, ¿cuál es el beneficio de todo esto? Porque yo me hago la misma pregunta que te haces vos, que se hacen los sanpedrinos. Si acá no se está otorgando nada nuevo, si yo al rechazarlo, la concesión no se cae. Sí. Ni siquiera puedo decir, bueno, lo rechazo, se cae la concesión, especulo a que si gana fulanito o menganito se lo otorgo a alguien nuevo. Bueno, también puede ser el primer paso para los otros dos que no entraron en el Ejecutivo. ¿Qué otros dos? Los otros dos, el de habilitar la transferencia y extender el plazo de la concesión. Bueno, de los 30 años tiene 30 años más de prórroga, de posibilidad si están dadas las condiciones. Nosotros lo que votamos es que se mantiene todo igual, lo único que hay es una transferencia de razón social. Después, yo creo que la rechazamos, porque a mí a esta altura, la verdad, yo analicé un expediente, consideré que era viable y lo firmé porque consideré que no había nada por fuera de la ley. Es más, yo leo los considerando el dictamen de rechazo y no cuestiona nada específico en cuestión a la transferibilidad. Yo entiendo que... Habla del contrato, de cuando se dio la concesión. Que lo hablen con Mario Barbieri si lo tienen al lado, todas estas dudas. Tu discurso es un discurso de a mí no me va la vida en el expediente, a mí no me va la vida en la transferencia. Y creo a que mí al no me va la vida- empresario tampoco, de última queda a nombre de los Y me da la hijos. sensación de que decís que tampoco te va la vida en este debate político. Sin embargo, el debate es muy caliente. Bueno, yo soy así para todos los temas, no es porque es este expediente. Y además Vos me se conocés, tiraron con munición gruesa, empezaron... pero vos me conocés, y sí, porque llega un momento que vos decís, dame el debate. ¿Por qué no querés? Salís y hablás en los medios dando cátedra cuando la gente te paga un sueldo y no cumplís con lo que tenés que cumplir. Entonces, estoy ya terminando mis 4 años de mandato, ya estoy casi al final, me quedan nada y me voy a mi casa porque no voy en ninguna lista, no estoy trabajando con ningún candidato, por eso te digo, Hablemos de la no me lista. modifica. ¿Tiene que ver esto con las elecciones? Porque uno piensa, del lado de los presentes, digamos, hay un candidato a intendente que es Ramancini y después hay múltiples apoyos, a idas y vueltas. Pero- hay una diversidad política. Del otro lado está el Frente Cambiemos. Completo. ¿Qué quieren cambiar? No sé, pero digo, La concesión. hay en este debate, en esta discusión política en la que se transforma Es este que no lo expediente, entiendo, porque... en por esta eso- guerra política es que que no el es expediente, una guerra, hay un planteo... es cumplir, a ver, guerra política es decir, bueno, te levantás de una sesión más allá que tenés la facilidad del quórum, te convocan a una nueva sesión para retomar el cuarto intermedio. No venís, ¿qué dice la ley? Porque, a ver, ellos se manejan muy por la ley porque son doctores, tienen conocimiento de la ley en profundidad.
¿Qué dice? Ellos hablan de que hubo muchos vicios en el procedimiento. Nosotros lo que, yo no, lo que hizo el presidente del Consejo Deliberante, Norberto Tripp, fue cumplir con lo que dice la Ley Orgánica de las Municipalidades. Sí. Entonces, cuando... Un artículo absolutamente discutible, si se quiere. Pero es ley. Sí, es a ver, a mí puede haber un montón de leyes que no me gustan, pero las tengo que cumplir porque es ley. O sea, yo no digo, esta ley me gusta, la cumplo, esta ley no me gusta, no la cumplo. Entonces, en algunos casos están contentos porque Norberto Tripp solicitó el descuento del 50% de la dieta por no ir a sesión, porque es lo que dice la ley. En eso está bárbaro, se aplaude porque no fueron a trabajar, entonces descuéntenle. La ley también dice que si no dejan desarrollar la sesión como debe ser, hay que ir a buscarlos, hay que hacerlos compeler con la fuerza pública. Entonces, ¿cómo es? A este lo cumplo, a este no. Es una dicotomía muy, que vos... muy fea que me puede gustar o no lo que dice, pero es la ley. Cecilia, se nos pasó la hora del programa, te agradezco mucho que hayas venido a debatir, te agradezco que hayas discutido conmigo algunas cuestiones en las que no estábamos de acuerdo y eso es muy interesante. Me queda solamente preguntarte por esto una vez más. Sí. ¿Qué influencia tiene esta discusión? ¿Qué mirada tenés vos como mujer de la política respecto de la influencia que tiene esta discusión de acá al 25 de octubre? Creo que para los sanpedrinos ninguna. Creo que no le modifica la vida al sanpedrino esta cuestión. Y ni tampoco al empresario. Ni al sanpedrino ni al empresario. ¿Y al le electorado, modifica. a las elecciones, a los candidatos? Y a los candidatos creo que hemos sido víctimas de una interna dentro del Frente Cambiemos. ¿Por qué? Y porque por lo que ponen en el dictamen es como que son cuestiones que podés golpear la puerta de la presidencia y evacuarla. No de no haber participado nunca en una comisión, aprovechar que el presidente tampoco está y firmar un dictamen donde prácticamente lo están acusando. Me tengo que ir, Cecilia, te agradezco muchísimo. Cecilia Vázquez estuvo con nosotros, debatimos estas cuestiones. Seguramente en el transcurso de la semana estos debates van a seguir y habrá mucha tela para cortar en relación a este tema. Les recuerdo, la sesión del jueves sigue suspendida, estamos en cuarto intermedio, habrá que ver cuándo convoca Barbieri. Esto fue Poder Público para debatir la ciudad futura y para debatir esta ciudad presente que es necesario poder pensar e interpretar. Nosotros nos vemos el lunes próximo para seguir debatiendo estas cuestiones. Buenas noches.